Bueno, esta es la primera clase que vamos a tener de fisiología renal. Vamos a hacer primero una introducción a cómo es todo el aparato renal, de filtración, qué es lo que hace. Principalmente la función que nos vamos a encargar es la de regulación del medio interno mediante la filtración y eliminación de toxinas y metabolitos. Para esto vamos a tener que conocer bien cómo está compuesto, las distintas partes del riñón que favorecen esta depuración de toxinas, por decirlo de algún modo. Pero también tenemos que saber que hay otras funciones como son la producción de hormonas y también la gluconeogénesis. Vamos a ver entonces que el riñón está formado por lo que son nefronas. Las nefronas son las unidades funcionales del riñón porque son en las que justamente se va a producir este filtrado para la eliminación de las distintas sustancias que pueden ser nocivas para el organismo. La nefrona va a tener distintas partes, va a estar compuesta por un glomérulo, que es donde se produce más que nada la filtración, o sea, donde la sangre que está adentro de los vasos va a llegar a poder formar parte de la nefrona. Entonces, yo tengo capilares que llegan al glomérulo y que de ahí se filtra la sangre hacia el interior del glomérulo y viaja por todo el circuito de la nefrona, que está compuesto por el túbulo contorneado proximal, el asa delgada de Henle, asa gruesa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector, que puede ser cortical o medular. Entonces, en cada una de esas partes se van a reabsorber o secretar distintos iones, distintas sustancias, para dar finalmente lo que es la orina. Vamos a ir viendo eso con el correr de las clases y nos vamos a enfocar en el manejo de cada sustancia por separado. Entonces, vamos a ver cómo se produce este filtrado glomerular, qué es lo que tiene que pasar para que la sangre llegue al riñón y filtre. Y esto se va a dar porque, si nos acordamos de anatomía, los riñones estaban irrigados a través de las arterias renales. Las arterias renales le dan lo que es tanto la circulación nutricia como funcional a los riñones. ¿Por qué? Porque gran parte del gasto cardíaco va hacia los riñones. Porque lo que tienen que hacer los riñones es filtrar la mayor cantidad de sangre que puedan por minuto para justamente depurarla de sustancias que pueden resultar tóxicas si se acumulan en el cuerpo. Entonces, no toda la sangre que llega al riñón es para que éste se nutra. Gran parte, es más la mayoría, es para que justamente haga este trabajo de depurar la sangre de sustancias que pueden ser tóxicas. Vamos a ver entonces que una vez que llega los vasos a las arterias, a las arteriolas renales, que son estas ramificaciones que van a ir dando las arterias renales, se van a ir acercando cada vez más al glomérulo. Y antes de llegar al glomérulo vamos a tener la llamada arteriola aferente, que es la arteriola que va a nutrir y que va a favorecer la filtración de ese glomérulo en particular. Entonces, después esta arteriola lo que va a dar son ramificaciones a modo de capilares que van a envolver el glomérulo y son los que van a producir la filtración. Después se van a unir esos capilares para formar lo que es la arteriola eferente, que es por donde la sangre se termina yendo. Entonces, lo que vamos a ver es que mi volumen de filtrado glomerular, o sea, cuál es el volumen que filtra ese glomérulo por unidad de tiempo, va a estar dado por lo que es la presión de filtración neta, que va a depender de, si se acuerdan de la parte de introducción, lo que apuntaba a ver cómo se filtra. Entonces, ¿cómo es que se filtra? Siguiendo gradientes de presión. El gradiente en este caso tenemos lo que es la presión hidrostática intracapilar, que va a favorecer la salida del líquido hacia el glomérulo, la presión oncótica adentro de los vasos, adentro de los capilares, o sea, la presión de las proteínas que va a tender a que ese líquido se quede adentro, y las mismas presiones, pero en la cápsula de Bowman, que la presión hidrostática va a tender
a que no filtre, o sea, que no entre más agua hacia la cápsula de Bowman, y las proteínas dentro de la cápsula de Bowman van a tender a que sí se filtre porque van a atraer agua. Porque justamente como las proteínas no pueden atravesar esta membrana, van a atraer el líquido hacia donde estén. Entonces, para eso tenemos que conocer cómo está compuesta la membrana. Y la membrana es lo que va a favorecer y a dar forma a lo que es el coeficiente de filtración. La membrana, a nivel del glomerular, es lo que separa los capilares del glomérulo. Y va a estar compuesta por las células epiteliales, del epitelio vascular, los endotelios y los podocitos. Todos estos van a tener cargas negativas, por lo tanto lo que van a hacer es repeler otras cargas negativas. De esta manera, todo lo que tenga cargas negativas va a ser muy difícil que pase a través de esta barrera. A su vez, los podocitos están unidos de tal forma que forman poros entre ellos. Y estos poros tienen un ancho determinado, entonces no todas las sustancias, por un tema de tamaño, van a poder pasar. Entonces, las moléculas que más van a poder pasar van a ser las que no sean ni negativas, o sea que tienen que ser o moléculas no polares o positivas, y pequeñas, porque tienen que poder pasar a través de los poros. Y por eso el coeficiente de filtración va a estar dado por lo que es la permeabilidad de la membrana y el área de la membrana. Estos factores van a favorecer el volumen de filtrado glomerular. Si yo tengo un aumento del área o un aumento de la presión hidrostática dentro del capilar, voy a tener un aumento del volumen de filtrado glomerular. Y esto es lo que nos va a ayudar entonces a ver cómo regular el volumen. Porque yo puedo regularlo de cualquier manera. En lo que es el coeficiente de filtración es muy difícil en realidad regularlo porque es muy difícil variar la composición de la membrana. Pero en lo que es la presión de filtración neta, yo puedo modificarlo. ¿Cómo? Más que nada mediante lo que es la modificación de la presión hidrostática. Y esto yo lo voy a hacer regulando la dilatación de las arteriolas. Entonces, si ustedes lo piensan de esta manera, yo tengo el glomérulo que está acá con sus arteriolas aferentes y la arteriola eferente. Si yo produzco alteraciones en la dilatación de alguna de ellas dos, se me van a producir variaciones en la presión. Por ejemplo, yo disminuyo el diámetro de mi arteriola eferente. Esto va a hacer que la presión dentro del glomérulo, la presión de los capilares glomerulares, aumente. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo una resistencia al flujo de salida. No puede salir el flujo de estos capilares. Entonces me termina aumentando la presión. Si yo aumento mi presión hidrostática adentro de los capilares, aumenta mi presión de filtración neta, aumenta mi volumen de filtrado glomerular. Si yo al contrario lo que hago es dilatar la arteriola eferente, lo que voy a tener es que voy a favorecer la salida, voy a favorecer el descenso de la presión, voy a aliviar de alguna manera esa presión adentro de los capilares y esto va a hacer que disminuya mi presión de filtración neta, disminuyendo mi volumen de filtrado glomerular. Yendo a la arteriola aferente ocurre todo lo contrario. Si yo aumento mi diámetro en la arteriola aferente, yo voy a permitir que llegue más flujo y si yo mantengo en el mismo diámetro mi arteriola eferente, lo que voy a hacer es que me termine aumentando la presión hidrostática. ¿Por qué? Porque está entrando más pero puede salir menos. Pero puede salir lo mismo en realidad. Y si yo lo que hago es contraer mi arteriola aferente, voy a hacer que llegue menos. Y si llega menos pero se puede ir lo mismo, lo que va a pasar es que me termina disminuyendo mi presión de filtración neta porque disminuye la presión hidrostática dentro del capilar. Ahora vamos a ver entonces cómo se produce esta regulación y vamos a ver que se puede dar de tres maneras distintas. Por un lado, una regulación miógena, que esta lo que va a depender es, en el caso de que haya un aumento de la presión arterial, vamos a tener que se produce una distensión de las arteriolas
y esta distensión favorece la salida de calcio del retículo sarcoplásmico y esto lo que va a favorecer es la contracción de las arteriolas. Entonces, ante aumentos de la presión, que vamos a ver que esto igual se ve mejor en la parte de cardio, pero que el flujo va a depender de una diferencia de presión sobre la resistencia. Entonces, si yo aumento esta diferencia de presión, o sea, aumento mi presión y mantengo la resistencia, el flujo va a aumentar. En este caso, lo que va a pasar es que yo no quiero aumentar mi flujo, porque esto puede terminar dañando el riñón. Entonces, aumenta mi presión, aumenta el diámetro inicialmente, porque se distiende, pero después termina contrayéndose y al contraerse ofrece una mayor resistencia. Entonces, este aumento de la presión, como yo aumento la resistencia de forma refleja, hace que mi flujo se mantenga normal. Entonces, así yo no afecto mi filtrado glomerular por las variaciones en la presión. Esto es lo que es la regulación miógena, que es una autorregulación que hace, es instantáneo en el momento. Otra forma es mediante el sistema nervioso autónomo, y que esto va a ser ante una descarga sistémica de catecolaminas, o sea, de los neurotransmisores que se producen mediante el sistema nervioso simpático. Lo que va a pasar es que van a actuar en la arteriola aferente produciendo una vasoconstricción, y como habíamos dicho, si yo vasocontraigo la arteriola aferente y no hago nada con la arteriola eferente, me va a terminar disminuyendo mi presión de filtración neta, porque lo que va a hacer es que llegue menos flujo. Y esto en situaciones en las que hay un aumento hay un predominio simpático es útil porque supuestamente son situaciones de alarma, de emergencia, en las que uno no puede perder tiempo orinando. Entonces, al disminuir el filtrado glomerular, se disminuye la producción de orina, se disminuye la necesidad de orinar, entonces termina teniendo evolutivamente siendo un rasgo positivo. Y por último, la presión arterial puede, mediante otro mecanismo que no es el de autorregulación, modificar la dilatación de las distintas arteriolas. Y esto es mediante usando al sodio. Esto lo vamos a ver bien igual en la tercera clase, pero ya como para ir adentrándonos un poquito, es que en la mácula densa, que son un grupo de células que están a los costados de la nefrona, a los lados de la nefrona, lo que va a hacer es sensarse el sodio. Y dependiendo de las concentraciones de sodio, esta va a enviar distintos tipos de señales. ¿Por qué? Porque una concentración o niveles más altos de sodio a mí me indican que yo tengo, si está llegando más sodio es porque está llegando más sangre. Si está llegando más sangre, lo más probable es que haya más presión, porque habíamos visto que el flujo depende de la presión. Entonces, si se sensa que hay un aumento en el sodio que llega, un aumento es un signo indirecto de que hay un aumento de la presión. Entonces lo que va a hacer la mácula densa es mandarle una señal al aparato yuxtaglomerular, a las células yuxtaglomerulares, para que disminuyan la secreción de renina. ¿Por qué? Porque en el caso contrario, si yo tengo una disminución del sodio, se pone en marcha lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto es que aumenta la renina, que se produce por el aparato yuxtaglomerular, aumentan los niveles de angiotensina 1, que se transforma en angiotensina 2, y lo que hacen es aumentar la resistencia de la arteriola eferente. Habíamos dicho, si yo aumento la resistencia de la arteriola eferente, lo que tengo acá es un aumento de la presión hidrostática. Aumento de la presión de filtración neta, como consecuencia de que aumenta la presión hidrostática intracapilar, aumenta el volumen de filtrado glomerular. Entonces eso es bueno porque cuando a mí me llega poco sodio, es en realidad porque hay poca presión. Si yo tengo poca presión, significa que tengo poco flujo. Y yo no quiero tener menor flujo a nivel renal. Por otro lado, lo que va a pasar es que este mismo estímulo de sodio en la mácula densa, por otro sistema, lo que va a hacer es aumentar
el diámetro, o sea, disminuir la resistencia de la arteriola aferente. Y lo que termina pasando entonces es que esto aumenta todavía más mi presión hidrostática. ¿Y cómo hace esto? Porque la arteriola aferente es la que contribuye a la resistencia renal. Entonces, si yo disminuyo mi presión, pero también disminuyo mi resistencia, lo que va a pasar es que ahora sí mi flujo se va a mantener normal, que es lo que estamos esperando en el riñón. Entonces, para terminar de cerrar, el riñón tiene distintas funciones. Nos vamos a centrar más que nada en su función de filtración y eliminación de toxinas y metabolitos. Para eso tenemos que conocer cómo se maneja cada parte de la nefrona, cómo maneja a cada molécula, cada parte de la nefrona, que es lo que vamos a ver más adelante, y saber los mecanismos de regulación del filtrado glomerular, que son los más importantes para justamente mantener el filtrado que se produce a nivel del glomérulo, para que se mantenga constante el líquido que llega al resto de la nefrona y que termina sufriendo las distintas modificaciones para terminar dando la orina. Y los mecanismos de regulación principales van a ser la autorregulación miógena, dependiente de la presión arterial, al igual que la presión arterial, pero mediante las concentraciones de sodio en la mácula densa, y el sistema nervioso autónomo. La clase que viene lo que vamos a ver es cómo se evalúa la función renal. Va a tener varios cálculos, así que está bueno ir, anotando bien todo, pero pensar para qué nos sirven estos cálculos. Así que bueno, ya con esto terminamos la primera clase de renal.